Hoy quiero dedicar este episodio a uno de los vínculos más bonitos y poderosos que existen, que es la amistad. A ese hilo invisible que nos conecta, nos sostiene y tantas veces nos salva, incluso cuando la vida cambia de rumbo. Porque las amistades también evolucionan, crecen, se transforman, a veces se enfrían y se alejan, pero con elección y con amor pueden encontrar la forma de volver a florecer. Y para hablar de todo esto, tengo conmigo a alguien muy especial, Laura Pei, bienvenida a Aquí Fluyendo. Estoy encantada de estar aquí hoy hablando de la amistad contigo. Gracias por venir. Laura es coach de vida y a la vez somos amigas desde hace muchísimos años. Nos conocimos con 15 y ahora tenemos 36. Y juntas hemos vivido, yo creo que casi todas las etapas posibles y por haber de una amistad. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Pero más allá de nuestra historia, lo que queremos compartir hoy son reflexiones y aprendizajes que surgen cuando miramos para atrás y revisitamos no solo la amistad, sino relaciones en general, y nos damos cuenta de todo lo que una amistad nos enseña sobre la vida, el amor y también el paso del tiempo. Lau, si te pregunto qué definas la amistad en este momento de tu vida, con una palabra o varias, ¿cómo lo harías? A ver, me vienen a la mente, te diría 3 palabras, son las que me vienen a la mente. Uno, vínculo, es con la que conecto desde un inicio. Luego, cuando empiezo realmente a profundizar un poquito más, la definiría con 2 palabras más: sostén y refugio. Me encantan, me resuenan muchísimo. Sí, son esas 3 que yo creo que para mí son la definición Sí, sí, de las amistad. comparto todas. Quizá yo también añadiría el acompañar sin exigir. No sé tú, pero yo me encuentro en un momento muy distinto de cómo veía la amistad. Sí, como la vivía hace unos años, que era mucho más intenso, mucho más... Necesitaba el contacto, ¿no? Esa certeza de que esa persona está allí, ¿no? Y de estar en constante contacto. Y ahora lo que más me resuena es vivirla desde la calma. Valoro mucho más esto. El poder ser yo misma sin tener esa necesidad de estar en contacto constantemente, Ya, de llamadas o mensajes. sí, me resuena mucho la parte de ser tú misma, Ujú. porque considero que especialmente si nos están escuchando gente, por ejemplo, en la adolescencia, me costaba mucho realmente ser yo misma. Intentaba encajar en un, no sé si en un molde o intentaba, ¿no?, agradar y no me sentía yo misma realmente. Y qué tan importante es darse cuenta de lo importante de ser tú mismo no importa en la amistad, pero también lo podemos trasladar a otros ámbitos de la vida. Totalmente. ¿Cómo te hacía sentir en ese momento cuando tú misma te veías que estabas constantemente intentando encajar? O sea, ¿qué sentimiento tenías? ¿Lo recuerdas? Era un sentimiento bastante como incómodo, el pensar, quiero hacer esto, pero voy a hacer lo otro. Sobre todo, me viene a la mente salir de fiesta. Era como, vale, sí, quiero salir de fiesta, pero realmente quiero salir de fiesta o es porque todo el mundo lo hace y realmente con el tiempo me doy cuenta de que cuando ahora digo es que no me gusta, es porque tampoco me gustaba antes, simplemente me forzaba a intentar encajar en lo que se supone que tienes que hacer, pero me sentía muy incómoda, ¿no? El decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo algo que realmente no me apetece hacer? Es un poco de incomodidad, sería el sentimiento. No sé cómo lo sentías tú. Con eso, sabes que estábamos a la par Sí. completamente. Yo recuerdo muchos viernes, sábados de inventarme que no me encontraba bien para no tener que salir. Y es como, lo único que quiero es estar en mi cama con mi libro, tranquila. No quiero estar en sitios ruidosos, con gente, hablando en voz alta, gritando. Digo, es que no va en mí para nada. Pero luego era esto, ¿no? Me sentía como la oveja negra, que yo creo que al final le ha pasado a mucha gente. Sí.
Y era esa lucha interna de, claro que quiero estar con mis amigos también, pero no haciendo estos planes. Total. Por eso creo que es súper importante lo que has dicho tú, acompañar, no sé si has dicho acompañar sin juzgar, ¿no? Esa parte de te entiendo, yo estoy ahí para ti, está bien que puedas ser tú, no importa en qué etapa de la vida estés, ¿no? Y creo que es un poquito más difícil en la adolescencia, pero yo creo que viene un poco implícito en esa etapa de crecimiento y de encontrarse, ¿no? Que también es un poco el salir de fiesta para también encontrar si te gusta o no, ¿no? Que también es Claro, totalmente probarlo válido. y decir, vale, yo Probarlo. aquí no encajo, no es algo que va Exacto, conmigo. exacto. Lau, ¿qué te parece si empezamos un poco por el origen de nuestra amistad? Me parece perfecto. ¿Sí? Yo siempre he pensado que hay amistades que simplemente fluyen y que no hay una razón lógica para esto, simplemente que están conectadas como a un nivel energético, algo mucho más profundo. Y desde que te conocí, que yo sabía que era una amistad de ese tipo. Entonces, nos conocimos con 15 años. Con 15 años. Con Sí, 15 años, o sí. sea, hace ya bastantes. Wow, Más de 20. más de 20. ¿Cómo te hace sentir esto? Pues la verdad, Jolín, qué orgullo de tener una amiga como tú, para empezar. Y yo la verdad es que es algo en el cual estoy súper orgullosa y digo, qué bien que en aquel momento de nuestra vida nos conocimos antes de entrar en un concierto, que Estela no pudo entrar porque no tenía la Menuda edad. historia. Pero bueno, fue como, wow, ¿no? O sea, es como conocer a alguien y sentirte cómodo desde un inicio. No pudimos hablar mucho aquel día, era un concierto entre semana, teníamos 15 años, bueno, ¿no? Por circunstancias quizá no pudimos hablar mucho, pero para mí la energía de las personas las noto. Es algo que yo me dejo guiar mucho, por eso cuando has dicho Me energía imagino. digo, es que es lo que me transmitió esta, es una energía de, wow, me apetece seguir conociendo a esta persona. Lo mismo. Entonces fue la música también que nos unió porque pues Sí, escuchamos en ese momento Good Charlotte, Simple Plan, sí. todo ese tipo de música, íbamos a los conciertos y quieras o no, esto ya es algo que yo creo que une mucho y más en esta edad de adolescentes porque es un interés muy fuerte, ¿no? Sí. Y al menos en mi caso no había mucha gente de mi entorno que estaba centrada en esta música. Y para mí encontrar a alguien que le gustase era un plus muy grande. O sea, algo que me atraía mucho más hacia esa persona. Sí. Ahora hablando un poco del recorrido de nuestra amistad, ¿no? De esos 20 años, o sea, tengo esa pregunta de, ¿tú qué crees que ha hecho que nuestra amistad o esa energía que tenemos entre tú y yo perdurara hasta el día de hoy? Buena pregunta. Yo creo que varios factores. Para empezar, nuestros padres están separados más o menos desde la misma época, ¿no? Año. Y eso también yo creo que nos unió mucho. El poder entendernos en este aspecto de lo que estábamos viviendo en nuestros hogares. Y una vez más, vivirlo en esa época de adolescencia es algo que tener un acompañamiento de alguien que está viviendo lo mismo es mucho más grande y más fuerte. Eso para mí era como el pilar que más nos unió. Y luego, evidentemente, éramos y seguimos siendo dos personas que nos encanta explorar, viajar, conocer mundo. Sí, esos dos pilares para mí son los principales. ¿Y para ti? Yo te diré que, no sé, las similitudes. O sea, siento que hemos pasado por etapas diferentes, pero iguales al mismo tiempo muchas veces. Siento que luego vamos a hablar un poquito más adelante de todas estas similitudes, pero yo creo que sí, que en varias etapas que hemos, ¿no?, atravesado, aunque sean a veces diferentes, son parecidas de algún modo. Entonces, no sé, siento que esa parte de similitudes y obviamente la parte de saber, no sé si acompañar o aficiones que nos puedan unir. Y bueno, sí, está lo que has dicho, la parte de ser curiosas y, ¿no? y nos gusta, no sé, aprender, crecer, ¿no? Entonces esto es algo que nos une y estamos como en sintonía, te diría. Totalmente. De hecho, esa parte más aventurera y de explorar, una vez más, no tenía muchos referentes en mi entorno o mucha gente con quien podía compartir esto. Y aunque tú y yo estábamos en ciudades diferentes, porque tú vivías en Barcelona y yo a una hora en Manresa,
y tampoco nos veíamos tanto, únicamente cuando tú venías cada 2 semanas, más Sí. o menos, ¿no? Porque tu padre Ujú. estaba allí. Para mí cuando venías era como, ¡buah!, una explosión de emoción de este fin de va a ser muy guay. No sé por qué, pues porque al final es esto, no conectaba tanto con las personas que tenía en la ciudad como conectaba contigo. Y me llenaba muchísimo saber que venías. Y eso, volviendo pues al tema de querer conocer mundo, viajar, salir de nuestra zona, eso nos llevó a que fuimos muy jóvenes, teníamos 17 años, Ujú. fuimos a México. A México. O sea, Sí, no sí. teníamos ni la mayoría de edad. ¿Y cómo fue? A ver, ¿quieres contarnos un poco tú la historia? Bueno, así muy Que como te brevemente. pertenece más a ti esa historia, creo que deberías contarla tú. No, muy brevemente, básicamente yo con 15 años conocí a un chico de Cancún y básicamente, bueno, no sé, nos enamoramos y básicamente El amor de sí, el amor adolescencia. adolescente y tuvimos como una relación a distancia, por así decirlo, y hacía pues en aquel entonces 3 años que no lo veía y realmente pues Ya estaba mucho buscando tiempo. todos los métodos posibles para irlo a ver y mis padres pues no me querían acompañar, en aquel entonces no tienes independencia económica y es allí cuando entró Estela y su padre que muy amablemente decidieron ir a México conmigo. De verdad, yo pienso, mi padre al final hizo algo increíble, Increíble, acompañándonos. increíble. La verdad Shout es out, que papá, o sea, sí, se lo merece, se lo merece. porque teníamos la idea nosotras, ¿no? Y era algo como que para mucha gente Mm, era una locura, ¿no? sí, De, ¿cómo vais a ir solas a México? No, no vais a total, poder. Y total. claro, evidentemente no podíamos ir solas, pero conseguimos hacer de nuestro sueño, de esa aventura, una realidad, Sí, sí. Y gracias a mi padre. gracias a tu padre. Y fue muy chulo. Sí. La verdad, fue muy bonito. Y para mí fue increíble poder estar allí acompañándote en ese sueño que tenías, porque al final es lo que has dicho, llevabais mucho tiempo pues conociéndoos y para ti era una persona muy, muy importante y poder estar allí dándote la mano, ¿no? Y Sí, vivir esto juntas es algo que lo recuerdo como muy especial. sí. Es que yo creo que los viajes, yo creo que son muy transformadores de por sí. No sé a ti, porque hemos hecho bastantes viajes tú y yo. Bastantes, muchos. No sé cuál de ellos crees que es como el más transformador para ti de nuestros viajes. De nuestros viajes juntas, Juntas, sí. yo creo que fue el segundo que hicimos, que Vale. fuimos a México también. Ujú. Volvimos juntas, pero ya teníamos la mayoría de edad, entonces mi padre se podía quedar fuera de la ecuación. Fue ese, porque fue el primero que hicimos así grande, cruzar un charco en una edad tan temprana. O sea, es que éramos niñas. Sí, con los primeros retos allí, ¿no? En el aeropuerto, Total. que se Madre canceló el mía. vuelo. Sí, tanto a la ida, tuvimos problemas tanto a la ida como a la vuelta. Sí, sí. Que dijimos, con Delta nunca No más. Y bueno, eso no pasó. Al menos en mi caso tuve que utilizarlos más veces, pero sí, yo diría que Sí, sí. Y de hecho, a ver, para quien estén conociendo, no sé si por primera vez o bueno, Estela ya llevaba tiempo con el podcast, pero me gustaría saber, porque ha viajado mucho Estela, para quien no lo sepa, ha viajado mucho. Ups. Entonces, de todos esos viajes que tú has hecho, ¿cuál dirías que es como el que guardas? Obviamente todos los guardamos ¿no? en el corazón Sí. de algún modo, pero ¿cuál es el que dices, este me marcó? Cuesta elegir muchas veces, porque es eso, cada uno tiene algo diferente, algo especial, ¿no? Y lo recuerdas en una forma diferente. Pero si me tengo que quedar con uno, sería con dos, ¿vale? Me quedo con la India, pero por lo que significó. O sea, era la primera vez que iba a un país tan distinto de la realidad que yo conocía. Hice el certificado de yoga, de profesora de yoga y meditación, o sea, algo que quería hacer muchísimo y me llenaba mucho. Y las experiencias que viví allí las siento como que son core memories ahora, o sea, se me quedaron muy marcadas con todo el grupo de chicas que estudié. Fue algo muy especial, o sea, algo muy místico y muy espiritual y muy diferente. Eso por un lado. Y luego, como sabes, me encantan los road trips. Para mí, hacer un road trip creo que es de las cosas más
especiales de la vida. ¿Por qué? Porque convives en un espacio muy reducido durante muchos días. Ujú. Te puedes mover a tu ritmo, no dependes de nadie. Bueno, al final pues depende de la gente con quien lo haces, ¿no? Pero en mi caso hicimos con mi pareja en ese momento Route 66, Ujú. Tu de sueño. mi sueño, de Chicago a Los Ángeles, desde esa ruta. Y fue espectacular. O sea, 10 años más tarde, o sea, ahora justo ha cumplido 10 años, lo sigo recordando como de lo mejor de mi vida, de las mejores experiencias. Qué bonito. Sí. Sí, lo veo en tu cara. Es como que podría hablar horas de esto. Lo Si sé. alguien quiere información de esta ruta, yo soy la persona. Entonces, hablando de viajes y de las aventuras, después de hacer varios viajes juntas, Ujú. llegó que nos fuimos a la vez casi. Tú te fuiste a México Sí. a vivir, o sea, literalmente te mudaste a México, y yo a Londres. Y fue la Ujú. primera vez que estuvimos por periodo indefinido fuera de casa Sí. y nos fuimos en poco tiempo de diferencia, un par de meses. Mm, La cual cosa también es otra cosa que hace, total. o sea, muestra que estamos muy alineadas, Lau. O sea, Es muy heavy. nuestra vida ha sido así. Sí, con muchas cosas Ujú. que Que creo se ha dado al momento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdas esa experiencia de hacer tus maletas y decir, es que me voy y no sé cuándo voy a volver? Y me voy al país donde llevo tanto tiempo soñando. Ujú. Yo te diría que la recuerdo como algo súper, no sé, como una emoción, ¿sabes? De Ujú. pisar el aeropuerto y decir, wow, estoy tan emocionada de emprender esa aventura. O ¿De cuando sea, llegaste al wow. aeropuerto de México o Antes, antes? antes, antes, Ujú. antes. También con mucho miedo, es verdad, porque al final Ciudad de México pues tenía, bueno, tiene esa connotación, yo diría que hasta el día de hoy. Y más en ese momento. Y más en ese momento, entonces sí que me daba un poco de respeto, Ujú. pero algo interno dentro de mí es como, es que te lo vas a pasar, bueno, Claro. te lo vas a pasar bien y también con sus más y sus menos, obviamente, pero sentía como mucha emoción de ese es el camino que sí, De voy a la que voy aventura a la y aventura. sé que es mi camino, ¿no? Es algo que quiero Sí, hacer. sí, 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 así lo sentí como Ujú. alineación total. Ya. Sí. Y estuvimos pues un par de años Ujú. separadas. Claro, eso fue en 2013. O sea, hace, 2013, sí. madre mía, 12 años. Y yo me fui a Londres. Entonces, por suerte, estaba el Skype en ese momento que nos permitía hablar durante horas. Y no sé tú, pero yo recuerdo esas conversaciones que me llenaban tanto y me hacían sentir como que estaba allí contigo, Ujú. que podía conocer a distancia un poco de tu realidad, ¿no? Y de tu día a día. O sea, como que nos seguimos conectando de esta forma. Exacto, como que no nos distanció, por así decirlo. O sea, como Exacto. encontramos nuestra manera, ¿no? De Ujú. estar presentes, así, por así decirlo. Totalmente. Y al verlo, al vernos en cámara, era como mucho más cercano. O sea, nos ayudó Sí, a esto también. sí, totalmente. El hecho de que existieran esas plataformas con cámara realmente Ujú. ayudaba mucho a sentir aún más presente la vida, ¿no? Una de la otra, aunque estábamos en dos realidades diferentes. Pero eso también es la emoción, ¿no? De, wow, ¿qué Ujú. está haciendo Estela? ¿Cómo estará viviendo Londres? ¿Cómo se siente? Totalmente. Y luego, pues al cabo de 2 años, yo fui a verte. Me fuiste Y a para mí ver. fue como esa culminación de, ostras, esos 2 años que he vivido a distancia, ahora puedo conocer y palpar su realidad. Y fue Sí. como eso, el full circle. Sí, qué bonito Fue recibir muy chulo. amistades, ¿no? Mm, Cuando estás en el extranjero. Qué tan importante es que te visiten también las personas que total. tanto Ujú. quieres, ¿no? ¿Te vino a ver bastante gente o ahora no me Bueno, acuerdo? de alguna manera, gente que venía pues, a estudiar unos meses o estaba de viaje, entonces iba recibiendo personas que Ujú. por A o por B pasaban por Ciudad de México, por así decirlo. Pero era bonito, ¿no? Cuando recibías a alguien, Ujú. ¿no? Al cual quieres y hacía tiempo que no veías, era como, ay, qué bien, ¿no? También que estén ahí Sí. contigo y les puedas enseñar y mostrar tu vida en México. Ujú. Y como persona que has vivido fuera y tantos años, ¿tienes algún consejo para alguien que esté pensando en tomar dar ese paso, hacer esa aventura de vivir fuera de su país, experimentar es? Ujú. Pues que tomen la decisión
pero no desde el miedo, sino desde de lo que realmente tú quieres. Porque yo en aquel entonces, por mi tipo de educación, etcétera, seguramente me hubiese quedado en Barcelona hasta que una empresa me hubiese enviado al extranjero sin yo decidir el país, o me hubiese mudado a un país cercano, no me hubiese ido a México. Entonces, como escucharse mucho, obviamente planifica todo lo que tengas que planificar, lo que tú puedas controlar, porque al final allí no sabes si realmente te va a ir bien o no, pero escucharse mucho a uno mismo, porque es que si no yo no hubiese ido a México a los 23 años si no me hubiese escuchado. Entonces es como, escúchate, van a haber miedos, pero que estos no sean mayores a tu ilusión. Qué importante, Sí. ¿verdad? Porque siempre va a estar el miedo, está de Sí. raíz, pero es ¿qué haces con esto? ¿Cómo lo Exacto. transformas? Y lo que has dicho de la intuición, de Sí. saber qué es lo que quieres para ti Exacto. y que no matter what, vas a por ello. Exacto, y yo creo que eso es súper importante. O sea, escucha a las personas, sí, pero no te dejes llevar por lo que Exacto. opina cada una de ellas, porque es que si no, no haríamos Es nada. que no haríamos nada, estaríamos bloqueadísimos. Sí, sí. Y ya que me has preguntado antes cuál fue mi viaje más transformador o el que me marcó más, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál ha sido el tuyo? A ver, el mío. Te diré que quizá uno de los más transformadores fue el viaje que hice con mi pareja actual, donde nos fuimos 3 meses por Asia. Era un sueño que yo tenía desde hacía muchos años, hasta que logré materializarlo. En un principio me iba a ir 6 meses, luego decidimos 3 meses y la verdad es que fue como súper bonito poder viajar durante estos 3 meses. Obviamente no fue fácil el hecho de tener que ahorrar. Me acuerdo estar viviendo en casa de amigos, saltando de casa en casa durante 5 meses para poder ahorrar y poder hacer este viaje. O sea, no es algo que digas, ay, fue súper fácil, sino estuve tiempo ahorrando y haciendo malabares. Y fue como esa recompensa de, wow, puedo empezar ese viaje y aprender de tantas culturas en 3 meses, ¿no? Porque al final visitamos 4 países. Y fue Bastante. como, sí, fue muy intenso, o sea, lo que aprendí es que quizá a tanta intensidad llegas un poco agotado, eso fue como un poco el aprendizaje del viaje, pero fue muy, muy bonito, ¿no? Poder hacer este viaje especialmente cambiando de país, porque es justo cuando dejé México y volví a Barcelona, entonces hacer este viaje entre medio me ayudó a que la transición fuera un poquito más suave. Fue ese impasse, ¿no? Ese impasse, sí. ¿Y cómo fue que decidisteis hacerlo juntos? Porque os conocisteis con tu pareja y claro, él es mexicano. Sí. ¿Cómo fue la historia? Bueno, fue un poco decir, oye, me quiero ir a Asia, si te quieres unir, ¿no? Bien, y si no, buscaría la manera de hacerlo yo sola. Pero es verdad que al hacerlo con él, siento que tuve más, no sé, me sentí un poquito más libre, especialmente en la India. No sé si hubiese recorrido la India de la manera en que lo recorrí, y es muy triste decirlo así, pero yo sola en la India, por ejemplo, me hubiese costado, hubiese cambiado un poquito la ruta, pero lo hubiese hecho igualmente. Simplemente que él, pues, al final dijo, pues me uno contigo, y yo, perfecto. Y aparte era uno de nuestros primeros viajes juntos, porque es verdad que en México viajábamos bastante juntos, pero era como, te diré que nuestro primer viaje fuera de México juntos. Entonces eso también fue como muy especial, y al final él venía conmigo a Barcelona y creo que este impasse también ayudó a despejarnos los dos un poco antes de llegar. Y también a conoceros mucho más y en una experiencia que te saca mucho de la zona de confort. Ya, eso es verdad. Porque estás en países muy distintos de los que conoces. ¿Era tu primera vez en Asia también? No, mi segunda vez. Ah, tu segunda vez. Sí. ¿Cuál fue la primera? Con mi expareja, que fuimos también, bueno, fuimos 2 semanas en Myanmar. Myanmar fue. Sí, entonces es era verdad, la segunda vez. Tenía ahí un lapsus. No me lo tengas en cuenta. Eso pasa, para que veáis, no siempre nos podemos acordar de todo. Too much of information. Y entonces, fue el impasse volvisteis a Barcelona después de 6 años viviendo en México. De 6 años, sí. Y viniste con tu pareja, así, de repente. Así. ¿Quién quiere la cosa, no? ¿Quién quiere la cosa? Con un mexicano. Hola, mamá. Exacto. Hola, aquí llego con 0 euros, por favor, acógenos unos meses.
Y decidisteis, claro, mudaros en casa de tu madre, pues por el hecho de poder ahorrar lo más posible antes de empezar con la nueva aventura, que es ir a vivir juntos en un piso. Exacto, necesitábamos ahorrar porque si no era imposible. Pero qué bien que pudieses hacer esto, o sea, al final tuvieses allí una herramienta que fue tu madre Sí. que os aportó esto. Y también volviendo un poco al tema de ahorrar en México, la suerte de tener gente que te puede dar pisos, Ay, sí. dejar habitaciones o pisos enteros. Sí, sí. Y eso, o sea, es increíble. Sí, la verdad ahí ves las amistades, ¿no? Lo que Claro. hacen, o sea, realmente doy gracias por tener amistades que son como hermanos, porque realmente lo que hicieron por mí, yo ahora lo veo desde fuera y digo, no sé, me acuerdo de un amigo mío que me dejó, se fue de luna de miel 3 semanas y me dejó el piso para mí, De pero esto es me que no acuerdo. me pedían nada y dices, no piden nada a cambio, o sea, realmente te está ayudando de corazón y eso es tan bonito, tener amistades que están allí de corazón, te diría. Es como, qué bonito, ¿no? Es como, wow, Ya, como de hermanos, ¿no? de hermanos. Lazos de sangre. Sí. Bueno, volvemos al tema de cuando volvisteis a Barcelona. Que aquí es donde yo me sumo. ¿Por qué? Porque cuando decidisteis ir a viviros solos, ¿no? Que Sí. habíais ya hecho unos ahorros y queríais buscar piso, yo justo me quedaba sin piso. Ujú. Y decidimos ahí unir fuerzas. Unimos Y fuerzas. unimos fuerzas. Y nos fuimos los tres. Y eso fue pocos meses antes de la pandemia. Sí, Un dos par de meses. meses. Sí, 2 meses antes. Y de repente nos pilló allí Allí, el señor COVID. los tres juntos, en un piso de Barcelona En pequeño. un piso, bueno, pues los estándares de esta ciudad. Damos gracias al balcón. Gracias a Dios, de ese balcón, con el sol que nos daba, Ay, que sí, miraba Sud. la Que verdad. eso, Sí, gracias, sí, la verdad es que vida, por sí. esto. Y bueno, ahí fue pues un gran reto, Lau. Fue un punto de inflexión para nosotras, yo diría, ¿no? Es como... Sí. Sí, por muchas razones. No solo lo que es, evidentemente, compartir piso, sino en el momento en el que tuvimos que compartirlo, Sí, sí, que fue pues de lockdown, ¿no? Totalmente. Sí, si De confinamiento. decíamos que en un viaje estás constantemente en una zona, ¿no? que no es tu zona conocida, pues imagínate, en una pandemia ahí se activa todo lo que se pueda activar. Exacto. ¿No? Y aparte, con tan poco tiempo de conocernos en convivencia, los tres juntos. No es que Sí. llevásemos ya, pues no sé, un año o lo que sea, que ya conocemos un poco, pues, no sé, las dinámicas de cada uno. Fue, de repente, novedad, Sí, todo. sí. ¿Qué fue para ti lo más difícil de esta etapa? Lo más difícil fue, o sea, que estuviésemos conviviendo, ¿no? 3 personas quizá tan diferentes respecto al momento que estábamos viviendo, ¿no? O sea, creo que cuando estábamos encerrados, la verdad es que yo no había problema. De hecho, creo que la convivencia fluía bastante bien. O sea, jugábamos a cartas, pintábamos, o sea, Cada uno nuestra tenía su dinámica, rutina. sí, o sea, lo recuerdo como, bueno, a pesar de estar en un piso pequeño, pues realmente tú estabas escribiendo tu libro, ¿no? Ese libro, ¿qué pasa con este libro? ¿Qué pasa con este libro? Bueno, ya que me lo preguntas. Sí, yo estaba escribiendo el libro, aproveché la pandemia, porque lo empecé a escribir unos meses antes. Y luego ya con el confinamiento, digo, me centro, termino de escribirlo y publico. Y ahora, 5 años más tarde, he reeditado el libro y es este puente entre mi yo de aquel entonces, del 2020, y mi yo actual. Entonces, para quien no lo sepa, es un libro de poesía y prosa poética que se llama Pies Desnudos y habla de crecimiento personal y espiritual, de la importancia de liberarse, de soltar, de ir más allá de las creencias limitantes, del amor propio. Y bueno, y ahora pues con esta reedición quería como mostrar ese vínculo de mi yo del pasado y mi yo del presente. Y hay muchos, como sabes, hay muchos textos nuevos también. Ha evolucionado mucho. Yo creo que de hecho tengo la primera muestra que no te he enseñado,
Cuando terminemos de grabar te lo enseño, que me llegó el otro día, así que yo creo que en un mes estará disponible. Guau. Sí, tengo muchísimas ganas, porque ha sido todo un viaje también Es que esto. sí, qué bien. Felicidades por eso, porque sí, esta Gracias. parte escritora la conocí estando allí, ¿no? Ujú, En tú la medio de viviste en primera encerrados. mano. Sí, entonces, bueno, no sé, creo que nuestra convivencia hasta aquel entonces bien, simplemente creo que lo más difícil fue cuando ya pudimos un poco empezar a salir a la calle, etcétera, donde allí fue un poco difícil porque siento que especialmente, o sea, tanto tú como mi pareja erais muy diferentes en cuanto se estaba viviendo el COVID. Mi pareja era muy de, ¿sabes? Al final tiene un trastorno, ¿no? Que es el famoso trastorno obsesivo-compulsivo, donde realmente ese miedo a las enfermedades es muy acentuado y realmente, claro, en aquel entonces él no tenía las herramientas que tiene ahora, por ejemplo, y tú eras todo lo contrario y yo me sentía entre la espada y la pared, o sea, me sentía como en medio y realmente es como que sentía que tenía que elegir entre mi pareja y una de mis mejores amigas y eso para mí era súper difícil y no sabía expresarlo, no sabía comunicarlo, no sabía si lo comunicaba, si sería asertiva o no. O sea, bloqueo total y un miedo de, buah, tengo que elegir. Así me sentía y eso fue como muy difícil para mí realmente. Me sabe muy mal, sabiéndolo ahora, que estuviste ahí en la mitad, o sea, en medio de nosotros. Yo no era consciente de esto en absoluto. Claro, yo me sentía, primero que llevábamos muchos meses encerrados y fue duro el hecho de no poder tener una rutina, ¿no? Y seguir con nuestras vidas. Y en el momento en que nos dejaron salir, era como, necesito aire, necesito empezar a hacer cosas, ¿no? Y también yo creo que intentar convencerme rápidamente de que habría algo de normalidad de vuelta rápido para no volverme loca, Claro, ¿no? claro. Y yo iba hacia esa búsqueda. También con mi carácter, quizá un poco extrema, ¿no? Como que iba a lo contrario de lo que había tenido durante tantos meses. Y ahora viéndolo en retrospectiva, no supe ponerme en los zapatos de tu pareja en ese momento. Y tampoco lo entendía, ¿no? Porque es esto, eran dos comportamientos muy diferentes y ahí pues nuestras personalidades hicieron que chocásemos. También es verdad que era como un modo de supervivencia y cada quien lo buscaba de manera diferente. ¿Tú crees que este momento nos pasó factura o cómo lo viviste? Sí, yo creo que para empezar, vivir bajo el mismo techo ya es un test de por sí, en general, y más en la época en la que nos tocó vivirlo. Así que definitivamente nos pasó factura. Como has dicho, hay cosas que recuerdo muy buenas y es pues tú centrada en tus dinámicas con tu organización que te encanta y ver tu día a día y luego yo centrándome en lo que estaba haciendo, que era el libro. Y tengo muy buenos recuerdos y de estar presente, ¿no? Pues esto, jugando a cartas, jugando a juegos, cosas que en tu día a día, en tu rutina, no tienes el tiempo. O, bueno, sí que quizá lo tienes, pero a veces no lo buscas o no lo encuentras, ¿no? Para dedicarte a esto. Y ahora viéndolo dices, qué afortunados fuimos de poder vivir esos momentos, ¿no? También. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos pasó factura. Sí. Pero bueno, es esto, no pasa nada, o sea, la vida es esto, son sus ciclos y sus transformaciones y sus cambios y de todo se aprende, ¿no? Pero yo creo que como ninguna de las dos en ese momento supimos comunicarnos y expresarnos, por varias razones. Yo creo que una, el miedo de cómo se lo va a tomar la otra si expreso ciertas cosas, porque no quiero incomodar, ¿vale? Y a la vez tampoco de saber expresar exactamente lo que quería expresar. Era un poco las dos cosas, ¿no? Y como a mí tampoco me enseñaron mucho a expresar estas cosas dentro de mi hogar, los sentimientos, en ese momento tú y tu pareja erais mi hogar.
Y, y era como, no quiero romper nada sin saber que no comunicando, no expresando, aquí es donde estábamos rompiendo. Claro, sí. Fracturando. Sí. Te entiendo perfectamente, sí. Creo que nos ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Esa parte de que no nos ha enseñado a comunicar y que te diré que es muy curioso, ¿no? Porque al inicio del podcast me preguntaste sobre la palabra, ¿no? ¿Qué asocio a amistad? Y te decía vínculo. Y al final, tanto si eres un amigo como si eres pareja, son vínculos, ¿no? Y como en la pareja, que es tu mayor espejo, yo creo que es el mayor espejo. Sin duda. Aparte de sin las duda. amistades, ¿no? Que también son espejos. Cómo de allí tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a discutir, ¿no? Y cómo en las amistades dije, ¿cómo no lo he aprendido? He evitado discusiones a toda costa, he evitado la incomodidad a toda costa. Y dije, ¿cómo puede ser? Welcome to the club. Digo, porque no lo entiendo. Bueno, al final no dejan de ser relaciones todo, ¿no? Claro, claro. Sí, por supuesto. Sí, al final son relaciones. Es como, bueno. Y en tu caso, ¿qué es lo que crees que más aprendiste sobre ti misma en ese periodo, durante el confinamiento? Pues te diré que venía de una etapa muy intensa, que es viaje a Asia, venir, ahorrar. De hecho, antes de la pandemia fui a México a la boda de una de mis mejores amigas y realmente mi cuerpo estaba al límite de cambio de país, de viaje, de empezar un nuevo trabajo. Era todo tanto que te diré que el COVID me hizo parar, como a muchos de nosotros, y la importancia de que cuando el cuerpo habla, tienes que escucharlo. Y en aquel momento mi cuerpo hablaba, pero no le hacía caso. Fue la pandemia que me dijo, basta. Entonces fue como, vale, ok, tengo que aprender a escuchar más mi cuerpo. Te diré al autocuidado también. Toda esa parte de la rutina de hacer yoga contigo, ¿te acuerdas? Que era un cero a la izquierda y Estela con mucha paciencia me fue enseñando. Porque... Los inicios de Laura con el yoga. Exacto. Pero fue como, ostras, qué importante que es el autocuidado. Y te podría decir que allí empecé a tomar conciencia. No significa que, ¿no?, de un día para otro empieces a hacer ejercicio 4 días a la semana y empiezas a meditar. No. Es un camino. Pero es un camino. Pero ahí empezó. Sí, exacto. ¿Sientes que ahí fue como tu semillita? Mi semillita. Yo te diré que sí. O al menos mi semilla consciente. Sí. Sí, a ver, como hablas, pareces muy consciente de tu proceso en ese momento. Sí. Para mí sí, 100%. Fue como ahí la planté y bueno, realmente los puntos de inflexión de la vida es donde esta semilla va creciendo, ¿no? Porque por desgracia yo lo aprendo en momentos donde la vida te dice, ahora sigue creciendo por allí y ve por allí, ¿no? Es como, bueno. Yo creo que para mucha gente, ¿no? A veces hasta que no estamos contra la espada y la pared no nos damos cuenta. Exacto. Vamos tirando, ¿no? Pero la importancia de la consciencia, de meterle cabeza, todo, alma, todo. Sí, exacto. Entonces te diré que sí. De manera resumida te diré que es como escuchar tu cuerpo y va un poco unido a y ahora cuídate, ¿no? Sí. Yo creo que para mí mi gran lección fue la comunicación, de decir, vale, no me sirve el nivel de comunicación que estoy teniendo, que es nulo, básicamente. Entonces, o hago algo con esto y tú fuiste pues de ese espejo, ¿no? Pero tocaba pues muchas personas, claro, y grupos de mi vida. Entonces fue, vale, sí, esto no me gusta, necesito afrontar muchas cosas y desde la asertividad, o sea, es que es necesario expresar y comunicar, y no solo por uno mismo, sino por los demás, para poder construir relaciones mucho más sólidas, y esto va a beneficiar a todos, o sea, a ti, a tu alrededor, va a tocar cualquier cosa de tu vida. ¿Crees que te ha ayudado el hecho de ser consciente de esto en las relaciones que tienes actualmente? Sin duda, sin duda. Evidentemente ha sido un proceso y ha sido como escalones, ¿no? Pasos, pero sin duda. Sí. Y ahora miro para atrás, por ejemplo, esos 5 años y es wow, vértigo en el muy buen sentido. Sí. Así que muy feliz con esto. ¿Cuántos aprendizajes? ¿Cuántos aprendizajes? Bueno, entonces seguimos. Vivimos juntas, pues todo esto llegó a distanciarnos un poco, ¿no? Porque pues tú te sentías en medio de mí, o sea, de tu amiga y de tu pareja.
Y yo creo que vinieron a un par de años, para mí al menos, bastante confusos y dolorosos. Porque es esto, mi nivel de comunicación no me llevó a un fruto. Y tomé el silencio como, vale, no está pasando nada aquí, se va a arreglar solo en algún momento, no sé. Pero bueno, decidí tomar ese camino. Que también fue más fácil porque yo me mudé a Porto Sí. con mi pareja de ese entonces, que vivía allí. Y fue como más natural ese proceso de transición, ¿no? Sí. No es que yo me fuese a otro piso, por ejemplo, y siguiéramos en la misma ciudad, pero sin tener tanto contacto. Entonces fue como mucho más fluido. Y Sí. al final eso nos llevó a no afrontar lo que deberíamos haber afrontado en ese momento. ¿Qué piensas tú? Te diré que efectivamente no la afrontamos. No, O sea, ninguna de las dos. Y claro, aquí se no, juntaron. no la afrontamos. Realmente dejamos que pasara el Mm, tiempo y ujú. que la vida dirá, ¿no? Es un Exacto. poquito... Que el tiempo lo pusiera todo en su lugar. Sí, es verdad que en ningún momento pensé, no vamos a volver, ¿sabes? No vamos a volver a ser No, las que éramos. O sea, no. nunca pasó ese Ujú. pensamiento por mi mente. Entonces dije, bueno, dejemos pasar el tiempo. Ella Ya. también está en un nuevo país, probando una nueva etapa de su vida. Estará, ¿no? Ujú. Estará bien. ¿No? Claro. ¿Qué decir? ¿No? Si realmente me necesita, sé que me va a contactar si realmente hay algo muy, muy importante. ¿No? Ujú. Sé que... Bueno, era un poco de suponer. Creo que esto también Exacto. es muy importante, esa palabra, porque creo que la suposición hace mucho daño en las Estoy muy de amistades, en las acuerdo. relaciones, ¿no? En general. Yo creo que está bien porque no me Sí, necesita y si me necesita sabe que estoy aquí, pero claro, no tiene por qué ser así, ¿no? sí. Pero bueno, salimos a flote, Sí, sí, que a mí, 100%. que la pregunta también en el salir a flote, que yo creo que salimos a flote, ¿tú crees que realmente las amistades pueden sobrevivir a todo? A todo. Yo creo que al final todo depende del amor y de las elecciones, porque al final todo son elecciones. Ujú, ¿Qué quiero decir con esto? En cualquier relación, no solo de amistad, cualquier relación romántica, familiar, compañeros de trabajo, es elegir querer seguir estando allí. Elegir querer seguir solventando problemas, comunicándose, hablándose, arreglar las cosas, tocar temas que quizás son más incómodos, pero aún así se mencionan. Y siempre desde el amor, ¿no? Desde la compasión, desde la paciencia, porque requiere mucha paciencia también las sí, relaciones. Y es el querer hacerlo como todo, ¿no? sí. Si quieres, Si ¿no? quieres, Vas a encontrar. exacto. Evidentemente, it takes two to tango, ¿no? O sea, hacen falta dos personas para que eso se lleve a cabo. Pero sí, o sea, entiendo que evidentemente tu pregunta era, ¿puedes sobrevivir a todo? Claro, hay extremos y extremos, o sea, Claro, ya no entramos en cosas de maltratamientos, claro. abusos, cosas así, Ujú, ¿vale? Pero si hablamos de simplemente un distanciamiento normal de la vida, de sus ciclos, de sus transformaciones, ujú, te diría que sí, que todo puede volver a tomar otra forma, transformarse y volver a donde estaba o no a donde estaba porque nunca vas a vivir dos situaciones iguales, aunque quieras que sea igual, nunca va a ser igual porque tú eres diferente, la otra persona es mm, diferente, ¿no? Y todo se transforma, pero sí que puedes volver a conectar con esa persona, ujú. incluso tener algo mucho más increíble, mucho más sereno, mucho más claro, mucho más, no sé, especial, Sí. Ujú, ¿entiendes? ujú. Pero ¿por Bueno, qué? Porque hay esa evolución, ¿no? claro, Y claro. el querer hacerlo. Claro, yo creo que es como, es lo que decías, ¿no? Aceptar un poco que las relaciones se transforman. Ujú. Y en esa transformación, pues nos acompañamos mutuamente. Y a partir de ahí surge
unas nuevas nosotras, una parte quizás es la de siempre, otra parte es nueva, y es, Ujú. sí, esa parte de lo que te decías, ¿no? Pues entre dos, acompañándonos y querer ambas personas, ¿no? Ujú. Y que no transgredan los valores, un poco lo que tú decías, o sea, ¿qué te aporta Exacto. esta amistad? Te sigue aportando, ¿no? Lo que tú quieres, te sientes bien, Ujú. quieres, ¿no? Realmente quieres Ujú. solucionar lo que Solucionar, esté pasando. exacto. Sí. Sí. ¿Y para ti también es así? ¿Que crees que pueden volverse a encontrar en cualquier momento? O... Sí, yo diría que sí. Todo depende también la etapa en la que esté la persona. O sea, a veces se necesita espacio, te diré. Ya. Que las amistades, Respirar, ¿no? sí, quizá cuando somos más pequeños, al final, pues tú tienes las amistades que normalmente son del colegio, después empiezas tú a elegir tus propias amistades Ujú. y luego hay etapas donde por A o por B hay amistades que necesitan espacio, a veces buscado y a veces no buscado, ¿no? Cuando yo me fui a México, tú a Londres, pues Ujú. cada una pues creamos nuevas amistades, pero al mismo tiempo éramos muy conscientes que amistades de aquí queríamos, ¿no? tener cerca. Y hay otras que nos hemos reencontrado al cabo de muchos Ujú. años, o Ujú. hay, ¿no? Es como aceptar ese espacio que existe entre amistades y que está bien, que a veces es necesario, buscado o no buscado, ¿no? Ujú. Pero Esa fluctuación, ¿no? Ese... Claro, porque es eso, al final mm, el río te va llevando según su corriente, ¿no? Y es ir adaptándote a esto y fluir, influir, y fluir. exacto, fluir. Y hablando de esto de, del espacio, ¿no? Y de los silencios, algo que realmente he aprendido de ese distanciamiento que tuvimos fue que los silencios forman parte del amor. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Para mí lo tiene muchísimo. Es como saber respetar esas pausas viene del amor. Siempre y cuando entiendas que no estás huyendo de comunicar cosas importantes, Exacto, ¿vale? exacto. Pero respetar esos silencios y entender que ahora pues toca vivir esto y no pasa nada. Y es, Sí. una vez más, forma parte del ciclo. Es muy importante. Ya, yo creo que si sabes comunicar que necesitamos este espacio, si estás Mm, de acuerdo con esto ujú. y acompañarnos, ¿no? Ya. Sin tener miedo de qué va a pasar con nosotras, creo que estoy de acuerdo. Sí. Y ahora nos encontramos en el momento presente, Lau y Presente. yo, después de todos estos años, menudas aventuras, Menudas aventuras. estamos en momentos muy distintos de nuestro viaje personal, por así decirlo. Ujú. Pero siempre estamos acompañándonos, como decimos. ¿Y qué estás viviendo tú ahora mismo? ¿Quieres compartir algo de ello? Mm. ¿En qué momento estás? Pues yo te diré que estoy, no sé si en la crisis existencial de los 40 anticipada, 4 años pero antes. sí, 4 años antes, pero sí, o sea, siento que hay como mucho movimiento Ujú. en mi vida. O sea, es como que todas las áreas de tu vida, es como, ves como el castillo que estaba construyendo y como que se Se ha va derrumbado. Y además me coge justo esta etapa en tratamientos de fertilidad, con 2 abortos de por medio. Es una etapa complicada, la verdad. O sea, la definiría como muy intensa y complicada, complicada. intensa. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo definirías tu etapa presente? Sí, yo creo que lo que has dicho de la torre, de que se te va desmoronando, no una torre, sino varias. Es Tu como ciudad. la ciudad, efecto dominó, ti. Totalmente. Creo que los 36, aparte, es una época, es un año muy de revolución interna. En general, am, en astrología Sí. es un año muy, muy importante. Y yo me acuerdo que a principios, bueno, a finales del año pasado, cuando estaba haciendo el Vision Board, ¿no? Y a principios del año, cuando escribo mis intenciones para el año nuevo y demás, yo pedí ciertas cosas, ¿vale? Pero es que a veces vigila lo que pides, porque te va a llegar mucho más magnificado. Y sabía que era un año de transformación muy grande. Somos también serpiente en el zodiaco chino, Sí, en me el acuerdo. horóscopo chino. Entonces,
sabía que vendrían muchos cambios, muchas transformaciones, muchos, eso, death and rebirth, ¿no? O sea, derrumbar y volver a nacer. Sí. Pero no hasta este punto. Se lo ha tomado en serio. Se ha tomado en serio la vida. Así que sí, te entiendo. Pero a la vez me siento fuerte, me siento como que estoy riding the wave, ¿no? Estoy ahí en la ola y dejándome llevar por la ola, porque podemos controlar ciertas cosas y lo que no podemos controlar es, vale, o sea, cógeme, llévame porque ¿qué más puedo hacer, no? Sí. Y a la vez siento que le he pillado un poco el gustillo también a esto. Es como que finalmente entiendo lo que significa dejar ir. Porque antes era como, lo decía, ¿no? Tienes que soltar, pero en verdad no sabía hacerlo de verdad. Yeah, no estaba Era mucha teoría, interiorizado. muy poca práctica. Y pensaba que lo hacía, pero en verdad no lo hacía. O sea, ahora me doy cuenta que lo que es soltar ahora no tiene nada que ver con lo que hacía antes. Y estoy muy orgullosa de esto. Así que es un año, por no decir el que más aprendizajes ha tenido, pero uno de ellos sin duda, sin duda. ¿En dónde has notado esa transformación tan intensa? Interna, o sea, en mi Interna. persona. Cambiar procesos mentales, mentalidades, como un constante desprogramación del cerebro y reprogramando nuevos conceptos, nuevos programas. Pero de verdad, internamente, no ahí superficialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo siento muy, muy interno. Y al final está en el día a día, en las acciones que hacemos, de decir, wow, o sea, esto nunca lo hubiese hecho hace un año o unos pocos años. Y sí, por eso siento realmente que me ha entrado, ¿no? Lo has interiorizado. Lo he interiorizado, ese conocimiento. Sí. Ese crecimiento, ¿no? Del que hablábamos. Totalmente, totalmente. ¿Y en tu caso? ¿En qué sientes más así que sí, o sea, has transformado? Yo creo que que esa pregunta es... Porque yo me siento, tú decías, ¿no? Estás como de alguna manera surfeando la ola, así te he visto. Yo estoy en el revolcón, ¿sabes? Cuando estás como una ola que te atrapa toda la espuma, pues yo me siento como un poco allí. Y creo que lo más transformador fue un poco unido a lo que te decía del COVID, de ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Es parar? Pues lo he sentido justo este año y creo que lo he sabido respetar. Y eso es como, wow, ¿no? Lo que nació en una semilla en el COVID, pero fue más como por obligación, ahora de alguna manera ha sido un poco más por elección. No te diré al 100% porque hay circunstancias que lo que te decías, no controlas, pero te diré que he sabido escuchar más mi cuerpo. Y creo que estoy cuidando mucho más mi cuerpo y mi mente, aunque me queda un largo y bonito camino por recorrer, pero creo que son estas dos cosas. Yo lo siento mucho así por ti, que veo que te estás dando tus tiempos, estás priorizando lo que quieres priorizar, no te pones la presión de ver a toda la gente que quiere verte por el simple hecho de que te quieren ver. Es como, a ver, el día tiene esta cantidad de horas, quiero hacer esto antes porque es algo que me llena en este momento, priorizo en este momento y sabes decir que no. Mucho más. Mucho más, mucho más. Es verdad, ¿ves? Este es uno de los grandes aprendizajes que no sé si inició este año o el año pasado, pero soy mucho más capaz de respetar lo que yo necesito. Sí, es verdad. Sí, porque es tan importante, al final es esto, somos el personaje principal de nuestra vida, que por eso es nuestra vida. Sí, lo que tan importante es poner límites y otra vez, ¿no? Está un poco unido a la comunicación en todo, en lo que uno necesita, en saber poner límites, ¿no? Siempre al final todo acaba en cómo comunicas lo que necesitas, ¿no? Es un poco... Sí. 100%. Así que bueno, volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? Siento que algo que me ha enseñado esta etapa, este año en general, ha sido que puedo hacer cosas
¿ves? En español es una frase que no me suena muy bien. Es I can do hard things, o sea, puedo hacer cosas fuertes, ¿no? O sea, cosas que son complicadas de gestionar y de estar viviendo, como es ahora mismo este distanciamiento elegido con mis padres, que he decidido dar un espacio a nuestra relación por cuidarme a mí, siempre con la intención y el propósito de que este momento sea útil para poder tener una mejor relación en un futuro. Pero bueno, viene de la elección, ¿no? Pero no por eso significa que sea más fácil. Claro. A veces es incluso más complicado, ¿no? Porque, bueno... pero es esto, me muestra que puedo hacer cosas fuertes. Que te sacan de De tu tu zona de zona, confort exacto. al 100% y obviamente, ¿no? Lo que es la relación con nuestros padres y lo que significa. Y yo te admiro mucho por ello. Ya lo Y yo a sabes. ti. Y que estoy muy feliz de seguir acompañándote en tu proceso, en el que estás viviendo. Y aquí estaremos siempre. Sí, sí, qué tan importante has sido Ujú. también en ese proceso Jo. tan complejo. Tengo una pregunta. ¿Qué crees que es lo más valioso que un amigo puede hacer cuando la otra persona está viviendo algo tan profundo y tan retador? Wow, pregunta del millón. A ver, realmente es difícil. Es decir, no es tan fácil a veces decir necesito A, B, C, D, E y que te lo pueda dar todas las personas, porque no es así. Y ahí es como empieza esa parte compleja de entender que no todo el mundo te va a saber acompañar y más cuando sufres de infertilidad, como es mi caso, es de las cosas más retadoras tanto para quien lo vive como para quien quiere acompañarte y no sabe. Y lo entiendo. Y saber que no todo el mundo te va a poder acompañar es difícil porque es distanciarte de amistades y eso para mí ha sido como muy complicado. Y al mismo tiempo hay otras personas que saben acompañarte, ¿no? Por eso te decía, jo, qué importante para mí, o sea, eres muy importante para mí en este proceso. Y es un poco respetarte, diría. Que respeten mucho tu proceso, que respeten mucho tus elecciones, ya sea de quiero compartir, no quiero compartir, los cambios de opiniones, ¿no? Porque en todo ese proceso se mueven tantas cosas que en un momento vas a querer compartir todo, en otro momento no vas a querer compartir nada, en otros momentos la otra persona te hace sentir como, pues sin querer te hace sentir como mal. Y es horrible esta sensación porque dices, pues son mis amigos y obviamente los quiero mucho, pero quizá necesito este distanciamiento. Creo que lo he sabido comunicar en la mayoría de casos, creo yo, pero no he sabido decir el cómo quiero que me acompañen. Creo que en tu caso también ha sido como de manera como muy natural. No sé si por esa intuición, el hecho de que nos conocemos tanto, que has sabido como Yeah. aportar los ingredientes, pero me ha costado saber realmente qué necesito. A veces lo he sabido cuando, ¿no? Cuando nos fuimos de viaje a Londres, ¿no? Es como que en aquel momento dije, puedo respirar, puedo ser normal otra vez. Quizá esta normalidad Ya. ante procesos tan complicados creo que es lo que yo necesitaba más y no lo sabía. Esa ligereza, ¿no? Ese, Sí, como volver a ser tú fuera de tu situación sí, en la que te encuentras, estar en otro país, estar explorando, salir, ¿no? sí, tal cual. Como una calma que en ese momento no estabas teniendo. Sí, quizás esa parte más de fluir y presencia más que nunca. Ya. Sí. Y poder compartir esto, pues, con una amiga, ¿no? Sí. Y es eso, salirte de tu zona, de lo que estás viviendo. Y que no sea el centro de tu vida, que tu vida son muchas más cosas, ¿no? Exacto. Esto es muy importante. Exacto. Sí. Para mí, etapas así me hacen pensar mucho en lo que significa realmente estar aquí para alguien, ¿no? ¿Qué es esto de acompañar desde la paciencia, desde la presencia, pero sin invadir,
¿no? A la otra persona. Creo que es de las cosas más complicadas también. Y lo que has dicho tú, que tuviste mucho que aceptar, ¿no? Esa situación y que no todo el mundo te va a saber acompañar. Y aceptar esto no es fácil, porque hay muchas personas que son de tu círculo más cercano que ahora, porque ya llevas un tiempo y has hecho también mucho camino y mucha conciencia, pero al principio puede ser duro de decir, ostras, ¿por qué esta persona que es tan importante para mí no sabe o con tu expectativa, ¿no? Acompañarte de la forma que tú te habías imaginado? Exacto. Y bueno, es un aprendizaje muy grande. La verdad es Sí. que sí, bueno, ya lo empecé a aprender en el COVID y ahora es un poquito, ¿no? Al final es repetir un poco lo mismo, ¿no? Decir, vale, creo que ahora he sabido mejorar un poco, pero sí, definitivamente es muy retador. Sí. Y bueno, Annette, una de mis Ay, personas sí. favoritas de la vida, que es como alguien Sí. de la familia, como sabes, siempre me dice, porque me pregunta mucho por ti y por nuestra relación y cómo va. Y una cosa que ella ve y conoce es que sabemos realmente cuidarnos, ¿no? Estar allí la una por la otra. Y es esto. Y da igual el momento en el que estamos de la relación, porque claro, también pues cada día es diferente, cada etapa de la vida tú necesitas unas cosas y otras, ¿no? Y a veces pues cuesta encontrarnos en el mismo punto, pero es el hecho de que sabemos cuidarnos y acompañarnos la una a la otra. Para mí esto es, bueno, me siento con un orgullo enorme de tener esto en mi vida y me llena muchísimo la olla, lo sabes. Qué bonito, gracias, Annette. Y bueno, también pues estaba pensando en nuestros viajes, ¿no? Que hicimos a Londres el año pasado, a finales de año, y este año a Basilea, que decidimos hacer algo que nunca ninguna de las dos había hecho antes. Totalmente. Que era coger un vuelo el primero de la mañana y volver con el último de la noche, ir a pasar un día, comer allí en Basilea, cenar, volver. Fue increíble. Y es esto, creo que nos dio esa ligereza que necesitábamos de salirnos un poco de lo que estamos, ¿no? Viviendo y atravesando en este momento. Y sí, como un soplo de aire fresco. Exacto, ¿verdad? exacto. Y aquí, no sé, me ha venido ahora que en Basilea quiero resaltar que ¿Qué Estela pasó? se convirtió en tía en Basilea. Tampoco pasábamos una semana en Basilea, Es pero verdad, justo fue allí. presencié y dije, hemos estado allí, ¿qué? 12, 15 horas. Sí. Y presencié ese momento, fue como, wow. Y nació mi sobrina, ostras, Qué fuerte. 23 de febrero. Sí. Digo, mira, qué fuerte que incluso en esos momentos, a Es pesar que totalmente. Estuviste viviendo el momento del parto casi, porque mi hermano nos iba compartiendo fotos desde el quirófano. Sí. Y fue muy bonito, la verdad es que sí. Creo que fue algo súper especial y que a día de hoy, digo, fueron unos días, pero fue como medicina para el alma. Sí, ¿sabes? medicina para el alma, estoy de acuerdo. Lo definiría. Y Lau, ¿qué es algo que te ilusiona hoy en día? ¿En qué tienes la cabeza puesta, el alma puesto? ¿Qué es algún proyecto que te esté emocionando? Pues la verdad es que estoy en un proceso muy introspectivo. Entonces, como te decía, creo que estoy en esa crisis existencial en donde mi proyecto soy yo misma, mi cuerpo y mi mente. Creo que es el mejor proyecto en el que podemos invertir. El proyecto número uno. Y obviamente hay proyectos que me ilusionan, como puede ser desarrollar como mi negocio de coaching, entre otras cosas, pero sobre todo necesito atenderme mucho a mí misma para poder generar todos esos proyectos que tengo en mente. Entonces te diré que quizá el que más me viene a la mente es coaching. Me encanta acompañar a personas en sus procesos de transformación. Y eres buenísima haciendo esto. Ay, gracias. Es verdad. Pero... Y no lo digo porque soy tu amiga, es cierto. Hay un sesgo allí de amistad. No, pero sí te diría que es mucho escucharme para saber dónde apunta mi brújula. Que sé que coaching es una de ellas, pero estoy, ¿no?, en ese movimiento de brújula
viendo dónde realmente quiero ir, ¿no? Porque en esa crisis, ¿no? Porque lo que comentábamos, es como qué dirección realmente quiero tomar y necesito ese tiempo de escucha interna, porque hay personas que pueden pensar, sí, es de un día para otro y para nada. Es un proceso muy incómodo porque no sabes hacia dónde vas, de mucha incertidumbre, pero bueno, yo creo que seguir muy enfocada en la parte de coaching y en la parte de la maternidad, no tanto desde el control, sino como convertir este miedo y control en algo más amoroso, ¿no? Por todo lo vivido. Entonces te diría que quizás son esos dos. Me encanta esto por ti y qué importante es esto. ¿Sabes que me he dado cuenta? Que cuando hablamos de crisis suena como algo malo, ¿no? O sea, se utiliza como algo negativo. Y te lo juro que mi programa ha cambiado totalmente alrededor de esto. ¿Por qué? Porque crisis, cuando hablamos de crisis y cuando tu cuerpo está en crisis, tu ser está en crisis, está allí para enseñarte algo, para decirte, oye, hay algo que tiene que cambiar. Céntrate en buscar lo que no está bien, que no te hace sentir bien, para que puedas tomar otro camino. Exacto, sí. Es una señal, es algo que te está diciendo, oye, hazme caso. Entonces es algo bueno para hacer replanteamientos. No digo que sea fácil, evidentemente, y hay que querer hacerlo, que no todo el mundo quiere hacerlo en este momento, ¿no? Sí. Pero tú eres consciente de esto y estás tienes herramientas para hacerlo y tomando acción para esto. Y decir, ahora tengo que parar, escucharme y ver hacia dónde quiero ir. Exacto. Como decía una persona, estoy con mi mapa y estoy intentando ver dónde quiero ir, cómo se siente mi cuerpo cuando señalo aquí, allí, ¿no? Un poco eso. Qué importante. Sí. ¿Tú cuáles dirías que son tus proyectos principales? Bueno, pues la respuesta sería seguir desprogramándome para reprogramar nuevos programas que me sirvan. Por lo tanto, al final es el yo, ¿no? El ser. Estoy centrada en seguir siendo mi mejor versión, y para poder seguir siendo mi mejor versión y dar lo mejor de mí a la gente de mi entorno y aportar y ser de servicio, que como sabes es mi propósito, es seguir centrándome en mejorar y ser esa mejor versión a la que quiero llegar a ser cada uno de los días, ¿no? Porque eso es algo que haces a diario. Y como proyectos como tal, digamos, más físicos, como sabes, estoy a punto de abrir un negocio aquí en Barcelona. Emprendedora. Oh, no me lo creo. No voy a compartir mucho, pero bueno, tú ya lo sabes todo, pero sí, estoy muy centrada en este negocio, que eso sí que lo puedo compartir, que lo dije en el podcast anterior, que es esta mezcla de café de especialidad, arte y gastronomía, y lo estoy haciendo con un socio, y bueno, ahora con el libro que va a salir dentro de un mes, con el tema del podcast, o sea, cosas así que me llenan el alma, como sabes. Y todo con este propósito de aportar, ¿no? Y inspirar y tocar almas. Qué bonito. Y hablando así como de proyectos, ¿no?, que tenemos en el presente y mirando un poco a futuro, ¿no?, de todos esos proyectos, al final es porque en un futuro pues nos vemos, no sé, con este negocio abierto, visualizando. ¿Cómo visualizas nuestra amistad en 20 años, por ejemplo? Jorao. Pues seguir viajando, seguiremos viajando, conociendo mundo juntas, sin duda. Por supuesto. Con mucha comunicación, porque es algo que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, y esto nos va a llevar a cada vez a niveles más superiores de cercanía y de... Sí. Así que sí, seguir mejorando. Y compartiendo todas nuestras experiencias de vida. Sí. Sí, pero viajando, por supuesto. Sí, sin duda. Sí. ¿Y tú? No, yo también, o sea, viajando, por supuesto. Y sí, acompañándonos en las diferentes etapas en las que vamos viviendo, sí nos veo perfectamente. Y creo que
eres una persona que me inspira mucho, entonces como hablar contigo me hace como también plantearme muchas cosas y esa parte de curiosidad y crecimiento que tanto me gusta, o sea, que las quiero en todas las etapas de mi vida, o sea, no quiero pensar a partir de una edad pasa, no me gusta ligar nada a edades. Exacto, a etapas. Sí, ¿no? De no vamos a poder viajar si tenemos 70 años. Oye, si tenemos salud y podemos viajar, me veo viajando con 70 años, ¿no? A X o con país, familia, ¿no? Si viene familia, lo que sea, no tiene que estar reñido. Y yo sé que con esto no, con nosotras no lo va a estar. Exacto, entonces sí, creo que nos seguiremos acompañando y compartiendo en todas esas etapas tan emocionantes que vienen. Sí, y de ti lo que me ayuda mucho es, bueno, Lau es Tauro, entonces tiene mucha tierra, que de hecho yo tengo ascendente y luna en tierra, pero a veces no me sirve mucho porque mi fuego sale allí, pero siento que me das mucha organización, o sea, cuando estoy contigo y me compartes tus rutinas y tal, es como, vale, tengo que implementar esto en mi vida porque me va a servir. Entonces, quizá lo hago unos días y luego me pierdo otra vez, pero ahí está, ¿no? Y es esta estructura que tú tienes que a mí me falta, eso es como el equilibrio. Nos equilibramos mutuamente. Nos equilibramos. Lau, tenemos aquí el We're Not Really Strangers, que de hecho ya jugué con el invitado que vino Origine la otra vez en el podcast. Y para la gente que no lo sepa, es un juego de preguntas para conocerse un poco más a nivel ya no tan superficial, sino más interior. Así que si te parece, sacamos una pregunta cada una. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vamos al nivel 3, como ya tú y yo. Con Uri empezó en el nivel 1 porque no nos conocíamos, pero yo creo que tú y yo ya saltamos directamente en el 3, que es nivel de reflexión. ¿Vale? ¿Quién va primero? Si quieres tú. ¿Yo? Venga. ¿Qué dice? What do you think our most important similarity is? ¿Cuál pienso que es nuestra semejanza más importante? La más importante, wow, es que tenemos tantas similitudes que me costaría elegir una, pero yo te diré que el foco que ambas tenemos en seguir creciendo, el querer ser nuestra mejor versión. Lo que tú decías un poco, ¿no? Unido a lo que estás intentando hacer cada día, para mí es como la gran similitud, que es como las dos intentando, ¿no? Ahora probamos esto, bueno, tú eres mucho más en esto, Estela es pruebo. Y yo digo, wow, qué fuerte, me encanta. Pero creo que sería esa parte, la parte de, sí. De crecimiento. De querer seguir creciendo, experimentando, ¿no? Cayendo y me vuelvo a levantar, pero esa curiosidad por la vida, te digo. Evolucionando. Sí. Estoy muy de acuerdo. Sí. A ver. Next. How would you describe me to a stranger? ¿Cómo me describirías a una persona que no me conoce? Uf, wow. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? ¿Cómo te describiría? Lo primero, que eres una persona que sabe leer a las otras personas. Sabes observar, sabes entender lo que necesita la persona en ese momento y actuar desde allí. Y es muy difícil saber leer el ambiente y las personas. No es algo fácil en absoluto. Ese es un don. De adaptarte, de no juzgar. No eres alguien que juzga. O sea, al final todos somos humanos, ¿no? Pero sí, eres muy judgment free. Ay, qué bonito. Me va a hacer llorar. Es la verdad. Y muy amiga de sus amigos. Sabes estar muy presente y estar allí cuando te necesitan. Ay, sí. Muchas gracias. Es la verdad. Bueno, ¿cuántas veces crees que hemos jugado este juego tú y yo? Aunque estas dos preguntas no me suenan que hayan salido antes. A mí tampoco, pero creo que hemos jugado bastantes veces, ¿no? Con diferentes personas y también tú y yo mano a mano. Hace como, no sé. Nos encanta este juego. Sí. We're Not Really Strangers. Nos encanta.
Bueno, Lau, vamos terminando el podcast, el episodio. ¿Qué es algo que te gustaría que las personas que nos están escuchando se lleven de esta conversación? Pues que yo os diré que la amistad no es lineal, que aprender a comunicaros, a daros el espacio que se necesite, pero siempre desde la comunicación, y que las amistades son esenciales en toda etapa de tu vida. No importa en la que estés, pero son súper importantes, así que cuidarlas. Estoy de acuerdo. No es estática en absoluto. O sea, se tiene que regar, se tiene que cuidar. Mucha paciencia también. Sí, también mucha paciencia. Bueno, como en todas las relaciones que quieras mantener en tu vida, la paciencia va a ser un ingrediente. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y también algo que para mí ha evolucionado con los años es que una amistad no se mide por el intercambio de mensajes, de WhatsApps, de llamadas, ¿no? Sino es esa capacidad de reencontrarse una y otra vez en las distintas versiones, ¿no? La evolución que cada persona va haciendo. Y una vez más, saber acompañarse en cada una de esas versiones. Sí. Y elegir, ¿no? Es un poco lo que tú decías antes, y también elegir si realmente quieres estar allí o no, ¿no? Que al final todo es una elección, como tú comentabas, Totalmente. antes. Así que esperamos que este episodio lleve a las personas que nos escuchen a mirar a sus amistades con otros ojos, a valorar los momentos compartidos, respetar los silencios que hablábamos y sobre todo a celebrar la evolución de la relación, porque es que es parte de la vida, o sea, estamos en constante evolución todos los días, lo cual significa que las relaciones también lo están. Totalmente, nunca mejor dicho. Y también que si alguien es tan importante para ellos, que decidan seguir eligiéndose. Sí, qué bonito. Qué tan importante esto, ¿no? Sí, sí. Ser muy conscientes de que es algo que estás eligiendo, ¿no? Exacto, desde el amor. Desde el amor. Y queremos dejarlos también con una pregunta, y es que ¿a quién os gustaría escribir o reencontraros después de escuchar esto? Si os ha venido a la mente alguna amiga o amigo importante, quizá esta sea vuestra señal para escribirles, llamarles o simplemente agradecerles estar. La amistad al final es ese hilo invisible del que hablábamos, que nos recuerda quiénes somos cuando todo cambia. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Esperamos que este episodio os haya inspirado de alguna forma y que os invite a cuidar esas conexiones que tanto sentido dan a la vida. Porque la verdad, ¿qué haríamos sin ellas? No. Y a ti, Lau, gracias por venir al podcast, por ser parte de mi historia, por seguir compartiendo conmigo y por todo lo que queda por vivir. Ha sido un placer. Te quiero mucho. Te quiero mucho.